Hi, I'm Rachel. And I'm Aurore. Join us as we discover female skaters in Ecuador. We're in Ecuador, in Mindo, where we slept the night so we can get up early to do the waterfall hike. It rained pretty much all of yesterday afternoon, all night, and it's still drizzling this morning. Mindo is a village in the Andes Mountains of northern Ecuador. A small cable car runs over the Nambillo River to a mountain top where trails lead to several waterfalls. We were hopeful to spot many of the bird species in the surrounding cloud forest, but due to the weather, we didn't really see anything. But we did have a lovely wet walk. On the way back to Quito, we spotted the infamous monument determining that close by lies the line of the equator, and further explored its city's well-preserved mix of European and indigenous sites via the local sightseeing bus. This included a 17th century church based on the Notre Dame in Paris, and a square that used to be an indigenous market. Because of its height, with an altitude of 2,850 meters, some people do experience altitude sickness when visiting Quito. We are staying in luxury in Quito for £20 a night. We have a washing machine, which is luxury. We have lots of drinks, a bottle of wine. We don't know if we have to pay for that. We have a toaster. This is amazing. An oven. I think it's the first oven we have since we rock so much space. And a huge room. Yes. Woohoo! Hola, mucho gusto. Madre. Mari. Hola, mucho gusto. Soy Darlene. ¿Hablas inglés? Pero esta no puedo traducir. Preocupe. Tengo 29 años y bueno, soy parte también de la comunidad Radical Gears, que patinamos, somos chicas que patinamos juntas. Me llamo Darlene Ulloa, tengo 21 años y patino desde hace 6. A ver, Radical Gears se inició porque Cami Vargas y Kate Bracamonte tuvieron la idea de crear una comunidad de chicas que se unan a patinar, a grabar, que se reencuentren, y luego también la idea se expandió a hacer también eventos, hacer integraciones, talleres de clases gratuitas. Y bueno, en marzo vamos a tener un evento, no es como una competencia, pero es una integración para premiar a las chicas, tanto que son infantiles, principiantes, intermedias y avanzadas,
para premiarles con un incentivo a que sigan patinando, ¿no? Porque acá en Ecuador siempre ha habido ese tema de que hay competencias, pero siempre a la categoría femenina no abren, o a veces son pocas las que se arriesgan a participar, ya sea por miedo a que las vean o no sé, ¿no? Pero siempre hay como muy poquitas, entonces la idea es que las chicas se vayan animando a participar, a que se motiven, a que tengan ganas de salir de su escondite y salir juntas a patinar, a grabar. Ya hemos sacado un video que se llama Radical Gears, lo pueden ver en YouTube, se llama Hermandad, y ahorita en este año queremos sacar la segunda parte y seguir grabando juntas, subir de nivel, porque creo que juntas nos apoyamos y nos motivamos y queremos sacar más trucos. ¡Carnaval! Oh, no. You want to explain? Estamos en feriado ahorita en Quito y es carnaval, entonces se juega mucho con el agua, con espuma, con huevo, harina, como acaban de ver, eso es divertido. That's crazy. ¿Tienes una sponsor? Sí. Los zapatos son de Free y la ropa es de Cerebral. Me gusta. The shoes. They're really nice. Muy bien. Bon Ice. C'est ma bonito. Bon ice. Your tablet, wait, is SD Colombia? Sí. Yes. Yeah, it's the same as Anna. Anna Clinton. Yo tengo asiática. Un chipsillo ahí. Va por el... Bueno, hola, mi nombre es Renato Chima, tengo 32 años. Estamos aquí en Quito, Ecuador, específicamente en el centro histórico, en el Comandá Parque Urbano. Llevo patinando alrededor de casi 17 años y tuve la oportunidad de hace 8 años de empezar un proyecto a través de la enseñanza del skate aquí en este espacio. Les cuento que el proyecto ha venido trabajando principalmente con una propuesta social. La idea no es sacar a los mejores skaters de nuestra escuelita, que es 100% gratuita, sino más bien a través de una patineta transformar la vida como me la transformó a mí. En el grupo que hemos recibido este año hay la misma cantidad de mujeres y la misma cantidad de hombres interactuando. Llegan muchas personas que son tímidos o tímidas, que quizás son un poco inseguros, y a través de la práctica diaria del skate se va viendo cómo eso se logra superar. Y creo que es importante siempre el poderle enamorar a la persona que quiere practicar el skate con eso, ¿no? Con mostrarle la parte divertida del skate, la parte alegre, la parte de hacer amigos, de generar comunidad. Tenemos una marca que es 100% ecuatoriana, que fabrica zapatos 100% hechos en Ecuador. Les invito a que sigan, se llama Structural Skateboarding. Fuimos los primeros en lanzarnos con este proyecto. Ha sido bastante complicado empezar con algo que no existía en el país. Creo que eso ha sido una oportunidad para nosotros de podernos reinventarnos y también el poder garantizar que el skate tenga otros puntos donde también puede ser
apoyado y pueden empezar a generarse emprendimientos y fuentes de trabajo. Así que nada, pues les invito a que sigan ya que estén enterados de las noticias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. For lunch, we headed out in search of local food with the help of Renato. Locro de potato. Describe it to me. It's like a pastry with cheese. Is, I guess, deep fried like they like, with sugar and cheese, of course. They always put cheese and sugar. Porque solo hay tenedor. ¿Con tenedor no? Está buena. Picante. Esta es una sopa quiteña que se llama locro de papas. Tiene leche, papas, aguacate, agua y le pones aquí para que quede muy bien. Y unos pedacitos de queso y buen provecho. Ahí. Ya. Mézclale. Ya se tomó la gota. ¿Y hay cosas como esto en otros lugares que...? No, es el único lugar así. Es como un ovni, un extraterrestre. ¿Y hay niños de la otra parte de la ciudad que vienen? Sí. Por ejemplo, ahí arriba, mira donde se une la montaña. Ajá. Eso es muy candela, muy peligroso, demasiado. Y todo eso que baja así es la quebrada en la que estamos. Sí. Todo eso, ahí arriba hay un bulevar donde venden droga, prostitución, robos. Este barrio. Más arriba de donde comimos, más arriba. Por ahí mismo, por esa calle. Después del centro histórico. Ajá, después de eso. Es de un bulevar donde se Y patina. los niños pueden ver. Y los niños bajan así. O a veces subimos nosotros y prestamos los tablas que Ay. patinen. Es jugar con esa lógica de que dentro de todo eso que naturalizas o normalizas que está bien, llega alguien con un skate y te dice, Sí. venga, súbete. Hay otras cosas en la vida. Y se sube. Ay. Mi nombre es Angie Villacrés, tengo 24 años, soy de Quito, Ecuador. Decidí empezar el skate porque quería aprender algo nuevo, quería salir de la zona de confort que yo mismo me establecí. Me encanta el skate porque puedo sentir libertad, empoderamiento y más que nada el sentir que yo tengo que esforzarme muchísimo y incluso volverme a parar cuando me caigo, me encanta. Gracias. Our last days around Quito were spent exploring the surrounding nature, which included bumping into some alpacas. Like this one? This one? He's happy. Just 6 kilometers south of Quito, you can visit Ecuador's highest active volcano, Cotopaxi. It was here we tried our first cup of tea made with coca leaves, a natural medicine proven to help with altitude sickness. On entering Cotopaxi National Park, we were able to spot the Andean wild fox. However, like the foxes in London, this one seemed less wild and more interested in any food that might be thrown from the busloads of tourists that are visiting. We didn't exactly climb to the very top of Cotopaxi. For that, I think we would have needed some training, as the altitude is very high and I can only imagine it gets much steeper. It's snowing.
I didn't come prepared for the snow. I just came for the beach. If you do plan to climb to the summit of Cotopaxi, you will need a certified guide at the cost of a few $1,000s. On the other hand, you can join an inexpensive group tour like us that only does a short hike up to the Jose Rivas Refuge, which serves as the cozy base camp for the more advanced climbers. Do you play in the snow? I hate snow. Coming up, we head to the coastal town of Salinas. Disappointed by Planet Ice Cream's closed mini ramp, we continue our search for more female skaters in Cuenca.